Bienvenidos un día más a su canal de salseo y noticias del Corazu Superíndice 3N. Espero que es tu copyright en el listos y preparadas porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de la pareja que nos robó Superíndice 3 el Corazu Superíndice 3N, Anderu Párrafo el Ikerem Bursin. Su esa misma, la que nos hizo suspirar en Love is in the air. Pero hago un rense fuerte porque hoy no vamos a hablar de su relación Superíndice 3N, sino de algunos secretitos, algunas curiosidades que quizás no conozcan de Kerem, reveladas supuestamente por la mismísima Ande. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al grano. A ver, du Superíndice 3D empezamos. Como todos sabemos, Ande y Kerem tuvieron una relación Superíndice 3N que traspasó Superíndice 3 la pantalla. La química era evidente y sus fans enloquecieron cuando confirmaron su romance. Aunque lamentablemente la relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, la gente sigue sintiendo curiosidad por saber ese sobre ellos, sobre todo sobre Kerem. Y aquí es donde entra el chisme que les traigo hoy. Supuestamente durante una entrevista, o incluso en alguna conversación Superíndice 3N casual con amigos cercanos que después copyright se filtro Superíndice 3, Ande revelu Superíndice 3 algunos datos interesantes, algunos secretillos, sobre Kerem que lo pintan como un personaje mucho ese complejo y divertido de lo que vemos en las alfombras rojas. Imaginen la bomba que es esto, mis amores. Después de la tormenta que supuso su ruptura, cualquier detalle que surja es oro puro para los fans. Uno de los primeros secretos que según se dice Ande revelu Superíndice 3, es que Kerem es un desastre en la cocina. Asu como lo oyen. Aparentemente intentar cocinar con con diéresis copyright L era una aventura, no precisamente culinaria. Se dice que una vez intentaron hacer una cena romántica juntos, y terminaron pidiendo comida para llevar porque Kerem casi incendia la cocina. Imagúnense la escena. Aparentemente su especialidad era quemar el agua. Aunque bueno, quizás ese sea un poco exagerado, pero el punto es que según Ande, Kerem definitivamente no es un chef estrella. Se dice que Ande entre risas, contaba que la primera vez que Kerem intentó hacerle un desayuno sorpresa, terminó con la tostadora en llamas y el humo activando la alarma de incendios. Un desastre total. Desde entonces la cocina era territorio exclusivo de Ande. Pero lo importante, mis chismosos, es la intención, ¿no creen? Kerem ponía todo su empeño, aunque el resultado fuera catastrófico. Quizás algún día tome clases de cocina, quién sabe. Otro secretillo que se filtró Superíndice 3, siempre según estas fuentes cercanas a Ande, es que Kerem tiene una obsesión Superíndice 3N secreta con los videojuegos. Detrás de esa imagen de Galu N de telenovela, se esconde un gamer empedernido. Aparentemente pasaba horas jugando en Lunea con sus amigos, y Ande a veces tenía que literalmente sacarlo del ordenador para que prestara atención Superíndice 3N. Se dice que su juego favorito es un famoso título de disparos en primera persona, y que es bastante bueno, aunque probablemente nunca lo admita públicamente. Imagínense a Kerem, el galán turco, gritando y dando órdenes a sus compañeros de equipo en línea. Se dice que Ande, con cariño, lo llamaba al general gamer. A veces incluso intentaba unirse a sus partidas, pero según cuentan, su habilidad con el mando dejaba mucho que desear. Lo importante es que compartían momentos juntos, aunque fuera en el mundo virtual. Además, se rumorea que Kerem tiene una cuenta secreta en Twitch, donde retransmite sus partidas. ¿Será cierto? Habrá que investigar, mis chismosos. Pero no todos son desastres culinarios y videojuegos. Ande también copyright N habrá revelado una faceta mucho ese sensible y vulnerable de Kerem. Aparentemente es un romántico empedernido, un tipo detallista que siempre estaba pensando en Zeus Superíndice 3 sorprender a Ande. Se dice que le escribía cartas, le dejaba mensajitos escondidos, y le organizaba citas sorpresa. Aunque la relación Superíndice 3N no funcionó Superíndice 3, queda claro que Kerem puso mucho corazón Superíndice 3N en ella. Se dice que Ande guardaba todas las cartas y los mensajes de Kerem en una caja especial. ¡Qué bonito, mis chismosos!
Incluso después de la ruptura, esos recuerdos siguen siendo importantes para ella. Al parecer, Kerem tenía una habilidad especial para encontrar los regalos perfectos, esos que demuestran que realmente te conoce y te presta atención. Desde un libro de su autor favorito hasta una joya con un significado especial, Kerem siempre acertaba. Era un verdadero maestro del romanticismo. Otro dato curioso que según estas fuentes han de compartir Superíndice 3, es que Kerem tiene un miedo irracional a las arau más menos as. Su el Galur N de telenovela, el hombre que interpreta a personajes fuertes y seguros de sí mismos, le tiene púnico a las arau más menos as. Aparentemente una vez vieron una arau más menos a en la casa, y Kerem se escondió Superíndice 3 de True S de Ande, pidió copyright dole que la matara. Imagunense la escena. Es curioso CU Superíndice 3 mo incluso las personas que parecen muy seguras de sí mismas tienen sus propios miedos y debilidades. Ande la heroína. Se dice que Kerem se ponía histérico con solo ver una araña, incluso si era pequeña. Ande con paciencia y cariño, siempre se encargaba de ahuyentar a las intrusas. Una imagen muy tierna, mis chismosos. Al parecer, este miedo viene desde su infancia, cuando tuvo una mala experiencia con una araña venenosa. Pobre Kerem. Y hablando de debilidades, Ande también copyright N ha contado que Kerem es muy sensible a las críticas. A pesar de tener una gran confianza en sí mismo, le afecta mucho cuando la gente habla mal de con diéresis copyright L, o cuando recibe críticas negativas sobre su trabajo. Aparentemente se toma las cosas muy a pecho y necesita el apoyo de sus seres queridos para superarlo. Esto nos recuerda que incluso las personas famosas son seres humanos con sentimientos y que a veces necesitan un abrazo y una palabra de aliento. Se dice que Ande era su principal apoyo en estos momentos. Ella lo animaba a no prestar atención a los comentarios negativos y a centrarse en su talento y en el cariño de sus fans. Le recordaba que no podía complacer a todo el mundo y que lo importante era estar orgulloso de su trabajo. Qué importante es tener a alguien que te apoye en los momentos difíciles. Otro secretito que se filtró Superíndice 3, siempre según estas fuentes, es que Kerem tiene una colección Superíndice 3 en impresionante de calcetines extravagantes. Su parece una tontería pero aparentemente tiene calcetines de todos los colores, estampados y personajes. Se dice que le encanta combinarlos con sus outfits, y que a veces elige los calcetines muy llamativos solo para provocar una sonrisa. Es un detalle pequeño más menos pero revela un lado divertido y desenfadado de su personalidad. Imagínense a Kerem, el galán elegante con unos calcetines de dinosaurios o de donuts. Se dice que Ande le regalaba calcetines para cada ocasión especial. Una colección interminable. Al parecer Kerem considera que los calcetines son una forma de expresar su individualidad y de añadir un toque de diversión a su vestuario. Un detalle muy original. Y por último pero no menos importante, Ande también copyright N ha revelado que Kerem es un gran amante de los animales, especialmente de los perros. Aparentemente tiene un perro al que adora, y que lo trata como a un miembro muy de la familia. Se dice que le encanta pasear con con diéresis copyright L, jugar en el parque y llenarlo de mimos. Este detalle nos muestra un lado muy lido y compasivo de Kerem, y nos demuestra que es una persona con un gran corazón Superíndice 3N. Se dice que el perro de Kerem, un labrador llamado Zeus, es su mejor amigo y compañero inseparable. Lo lleva a todas partes. Al parecer Kerem está muy comprometido con la protección de los animales y colabora con varias organizaciones benéficas que rescatan y cuidan a perros abandonados. Un gesto muy noble. Pero esto no es todo, mis chismosos. La cosa se pone aún más jugosa. Se rumorea que Ande también reveló que Kerem tiene una debilidad por los dulces, especialmente por el chocolate. Al parecer, no puede resistirse a un buen postre y siempre tiene una tableta de chocolate escondida en algún lugar. Un goloso empedernido. Además se dice que Kerem tiene una voz preciosa para cantar, aunque le da mucha vergüenza hacerlo en público. Ande al parecer, lo convencía de cantar para ella en privado. ¡Qué romántico! Y por si fuera poco, se dice que Kerem es un gran imitador y que le encanta hacer imitaciones de otros actores y famosos. Un showman en secreto. Ahora bien, quiero aclarar que toda esta información Superíndice 3N proviene de fuentes no oficiales, de chismes y rumores que han circulado por Internet.
No podemos confirmar al 100% que Ande haya revelado realmente estos secretos, pero la verdad es que suena bastante creíble, ¿no creen? Además, a veces los rumores tienen algo de verdad, y en este caso, creo que pintan un retrato bastante interesante y completo de Kerem Bürsin. Recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de información no confirmada, así que siempre hay que tomar estas cosas con pinzas. Sin embargo, donde hay humo, hay fuego. Y con la cantidad de chismes que circulan sobre Ande y Kerem, es probable que haya algo de verdad en todo esto. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los supuestos secretos de Kerem Bürsin, revelados supuestamente por Anderu Parrafoel. La verdad es que me parece un personaje fascinante con muchas facetas y contradicciones. Y creo que estos secretillos nos ayudan a conocerlo un poco mejor, a verlo como una persona real, con sus virtudes y sus defectos. Kerem es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre con pasiones, miedos, debilidades y un gran corazón. En resumen, hemos hablado de la supuesta torpeza de Kerem en la cocina, de su obsesión superíndice 3N por los videojuegos, de su lado romántico y detallista, de su miedo a las araumas menosas, de su sensibilidad a las críticas, de su colección superíndice 3N de calcetines extravagantes, de su amor por los animales, de su debilidad por los dulces, de su talento oculto para cantar y de su habilidad para imitar. Todo esto según fuentes cercanas a Anderu Parrafoel. Un auténtico torbellino de secretos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright opinan de todo este chisme. ¿Creen que Ande realmente revelu superíndice 3 estos secretos? ¿Les sorprende alguna de estas revelaciones? Do copyright déjenme saber sus opiniones. ¿Cuál de estos secretos les ha parecido más sorprendente? ¿Creen que estos detalles cambian la imagen que tenían de Kerem Bürsin? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el Superíndice 3 chisme. Besitos. Y no olviden, mis chismosos, la vida es un chisme y hay que disfrutarlo. Hasta la próxima.